Desde el inicio, el canal se ha alineado con el mensaje del Papa en el motu proprio, Ad Carisma Tuendum, a través del que quiere rescatar aspectos fundacionales que merecerían el esfuerzo que comporta el redirigir el rumbo del Opus Dei. Durante meses nos hemos preguntado qué está en el origen de todas las realidades y testimonios sobre las vivencias dentro del Opus Dei que se presentan en el canal. ¿Podría haber un origen común en estas vivencias, que parecen tan diferentes, e incluso opuestas? Las causas que buscamos deben ir más allá de motivos personales o de época, como posibles trastornos del fundador o las personalidades del primer grupo que conformó el gobierno del Opus Dei. Queremos comenzar hoy a hablar de estas causas profundas, casi invisibles en un primer análisis o incluso al escrutinio de la jerarquía de la Iglesia. Creemos que los errores en la vida y praxis del Opus Dei deben tener un origen común, ya sea único o múltiple. Lo que en filosofía llamamos causas últimas, que estarían en la base de los siguientes aspectos. En las ideas que transformaron un ideal atractivo en un corsé complejo y difícil de vivir. En las decisiones erradas de gobierno, que están basadas en una mezcla de tradición oral y escrita, y que han generado una crisis institucional considerable. En cientos de testimonios y vivencias, miles en el caso de Opus Libros, que reflejan desconcierto, desilusión y malestar de miembros actuales y exmiembros. Después de analizar y reflexionar, hemos conseguido identificar 4 causas fundamentales de la crisis actual y los errores del Opus Dei. Primero, un aspecto filosófico antropológico por el que se subordina la persona a la estructura u organización. Segundo, un error teológico que lleva a un coqueteo constante con el pelagianismo o semipelagianismo, como se le suele llamar internamente, o neopelagianismo, según el Papa actual. Tercero, el error referido ético o moral debido al uso indiscriminado de la restricción mental en todos los niveles, práctica que se transmite desde la incorporación de un candidato. Finalmente, el aspecto legal canónico. Este aspecto tiene que ver con que la vinculación de los laicos debería estar especificada en los estatutos, sin embargo, estos se han mantenido reservados, sin ser dados a conocer a los miembros. Mientras, en los estatutos se afirma que lo que no está modificado explícitamente permanece como en las constituciones de 1950. Por eso, el modo de vida de los miembros célibes parece ajustarse más a los cánones del libro 2, parte 3. Pensamos que estas 4 causas últimas explican la crisis del Opus Dei y los errores constantes observados en la institución durante décadas. Para redondear esta presentación, cabe preguntarse qué es lo que buscamos con este análisis de las causas. Cuando iniciamos el trabajo, nos hemos preguntado si valía la pena hacerlo. Entendemos que sí. No solo por la curiosidad intelectual que mueve la búsqueda de las causas últimas, sino principalmente por 2 aspectos que quiero compartir con vosotros. En primer término, entendemos que identificar los motivos que son causas de malas vivencias pasadas, puede aliviar y dar paz a los miembros y exmiembros del Opus Dei. Que cada uno pueda nombrar correctamente los aspectos que causaron su malestar debería llevarnos a percibir que los errores no están en cada uno de nosotros, sino en la institución. Así podrán exclamar con alivio, no es mi problema, el problema es de ellos. En segundo término, los datos nos muestran que gran parte de la comunidad del canal está compuesta por miembros activos. Además, los que nos hemos desvinculado del Opus Dei mantenemos frecuentemente lazos de parentesco o de amistad con muchos miembros actuales. Es lógico que querramos, por ellos y a veces también por nosotros, mantener la esperanza de que es posible salvar el carisma. Solo se puede sanar cuando se identifica la causa de la enfermedad. Tratar solo los síntomas perpetúa la enfermedad y puede llevar a la muerte. Bienvenidas y bienvenidos a esta serie que comienza ahora. Esperamos que podáis aprovechar el material que iremos exponiendo a lo largo de las 8 próximas semanas y que hemos preparado con dedicación para nuestra comunidad. Algo está podrido en el estado de Dinamarca. Desde que en 1601 Shakespeare pone en boca de Marcellus estas palabras, la frase se ha utilizado para señalar que la corrupción ha entrado en un gobierno o organización. Todos tenemos presente que el Opus Dei está atravesando una nueva crisis.
Aunque nuestro canal ha elegido no compartir los casos más descarnados o sensacionalistas, es patente este punto de corrupción en cada testimonio de miembros actuales y exmiembros, cubriendo un arco que abarca al menos 6 décadas. La comunidad que se ha ido construyendo en Ágora sabe que su paso por la institución es parte, para bien o para mal, de su vida. Se vivieron buenos momentos, se amó a personas concretas. Aprendimos, reímos y lloramos, rezamos mucho, trabajamos como burros, atesoramos recuerdos bonitos, ratos entrañables. Y todos, miembros y exmiembros, tenemos aún algo que desentrañar y que todavía nos desvela. ¿Qué hizo que un carisma se corrompiera así? ¿En qué punto se inicia la desviación? ¿Es salvable ese carisma? El Papa opina que sí, y tratando de acompañar esta esperanza, necesitamos de una vez por todas identificar el punto o los puntos de corrupción inicial. ¿Por qué sería importante identificar las causas últimas de la crisis en la que está sumido el Opus Dei? Porque los errores personales no dan respuesta a las líneas de acción y gobierno institucionales sostenidas en el tiempo, que han afectado negativamente miles y miles de personas. Porque los aspectos de épocas que tienen que ver con la mentalidad de un país o un determinado momento no dan una respuesta a todas las situaciones que son faltas morales graves desde que Moisés bajó con las tablas de la ley del monte Sinaí. Porque el perfil del fundador como persona, temperamento, eventuales trastornos psíquicos, experiencias, no son respuesta suficiente a todos los errores cristalizados con la ayuda de cofundadores y colaboradores inmediatos. A menos, y eso sí, que exista algún fundamento teórico compartido. Vamos a hacer un poco de filosofía e indagar sobre las causas y los principios. No nos conformamos con las causas inmediatas de las desviaciones advertidas. Sabemos que es necesario encontrar aquellos aspectos que nos permitan también reconocer aspectos del Opus Dei que son aportes para la sociedad civil o para la Iglesia. Y la identificación de causas últimas nos permiten dos cosas. Por un lado, entender que no todo lo hecho o enseñado por la institución debe ser descartado exclusivamente por provenir de la misma. Por algún motivo, nosotros también estuvimos allí. Por el otro lado, aceptar que nuestro rechazo a uno o varios aspectos de la vida y teoría del Opus Dei tiene una base común compartida, fundamentada por la ciencia que es la razón de las cosas. El grupo de trabajo identificó 4 aspectos sobre los que debíamos encender la luz de la razón iluminada por la fe. El primero de esos aspectos tiene que ver con la antropología, el segundo con la teología, el tercero con la moral y el cuarto con las leyes de la Iglesia. El primer aspecto tiene que ver con una idea que está en la base de los regímenes totalitarios o de gobiernos fascistas. En la teoría y práctica del Opus Dei se ve la primacía de la organización sobre la persona, la desconfianza en el individuo, la importancia del líder, el corporativismo, la disciplina militar. Juan Pablo II fue un constante defensor de la persona, que siempre es un fin y nunca un medio. Lógicamente, en este aspecto se fundamentan cientos de abusos a los derechos de los miembros de la institución, que se ven como engranajes de una maquinaria perfecta. El segundo aspecto es el coqueteo constante con los principios del pelagianismo, antigua herejía cristiana, en las tesis, la vida y el modo de impartir el acompañamiento espiritual, llamado dirección espiritual dentro del Opus Dei. La fe en que la salvación viene de Dios por la acción del Espíritu Santo en cada alma particular, sucumbe ante la rigidez señalada por el Papa en el documento Gaudete et Exsultate. Al mismo tiempo, rara vez se manifiesta en la institución la confianza que proviene de saber que Dios es el Señor de la historia. Aparentemente la historia del Opus Dei y la de cada miembro debe ser construida sobre el esfuerzo personal y el voluntarismo del fundador. El tercer aspecto se refiere al plano moral. La restricción mental se aplica a la vida diaria, desde el mismo instante en que una nueva persona se incorpora. Este aspecto está tan normalizado, tan hecho parte del día a día en el gobierno, en la comunicación externa de la organización que prácticamente no pueden notarlo. Lo que externamente se ve con claridad, adentro se justifica. La veracidad no solo implica abstenerse de mentir, sino también la promoción activa de la honestidad y la transparencia. El último aspecto tiene que ver con el derecho canónico. En 1982 se indica en los nuevos estatutos que todo lo escrito en las constituciones de 1950 está vigente a menos que esté contradicho en el nuevo texto. Los miembros quedaron de esta manera sujetos a un modo de vida regulado en los cánones referidos a las personas consagradas en lugar de haberse regido por la ley marco de los cánones 294 a 297. Queremos ir viendo con vosotros cada una de estas 4 causas últimas en profundidad. Os proponemos tomarnos todo el tiempo necesario para comprender cómo nuestra percepción de los abusos y errores, cristalizados en el actuar institucional del Opus Dei, se basa en la percepción de desviaciones filosóficas, teológicas, morales o jurídicas.
El Opus Dei se caracteriza por una enseñanza clásica y ortodoxa en la antropología, apoyada en una filosofía realista. Las clases son claras y bien enseñadas, aunque dejan de lado el existencialismo cristiano de figuras como Juan Pablo II o Edith Stein. Sin embargo, uno de los errores que ha llevado al Opus Dei a la crisis actual es de tipo filosófico. Ciertos aspectos de la antropología cristiana se desconocen, manifestándose una inversión de fines a medios, al subordinar la persona a la organización. Según la antropología cristiana, el hombre es un fin en sí mismo y nunca un medio. La institución debe siempre priorizar a la persona individual por encima del engranaje institucional. Con el excesivo afán de exaltar la institución como si fuera divina, se cae en una mentalidad muy influenciada por el fascismo. Veamos, punto por punto. En primer lugar, por el autoritarismo. Existe una fuerte centralización del poder en sus líderes. Las decisiones se toman de manera piramidal y se espera una obediencia absoluta por parte de los miembros. La autoridad es incuestionable y se considera divinamente inspirada. En segundo término, por la exaltación de la institución. Similar al nacionalismo exaltado, el Opus Dei promueve una visión idealizada y glorificada de sí misma. Se considera la organización como un medio privilegiado para la salvación y la santificación, con una misión divina. En tercer lugar, la disciplina y sacrificio. Se refuerza la disciplina estricta y el sacrificio personal por el bien de la institución. Los miembros son alentados a poner siempre los objetivos del Opus Dei por encima de sus propios intereses y necesidades personales. El cuarto aspecto es el control ideológico. El Opus mueve una visión conservadora de la fe y la moral, controlando fuertemente la doctrina y la enseñanza dentro de la organización. El quinto es el antiintelectualismo. Aunque el Opus Dei valora la educación, se puede observar una tendencia a desalentar el cuestionamiento crítico y la reflexión independiente que podría desafiar la autoridad o las enseñanzas de la organización. El sexto punto es el rechazo de la crítica y el culto a la institución. Se prohíbe cualquier crítica interna, promoviendo una lealtad absoluta y una visión unificada de la historia y las prácticas de la organización. Así, se crea una cultura de defensa incondicional y exaltación de la misión del Opus Dei. En último lugar, el culto al fundador y a sus sucesores. Existe una veneración excesiva hacia el fundador, José María Escrivá, y a sus sucesores. Se promueven imágenes idealizadas de estos modelos de santidad y guía infalible. Estos 7 rasgos reflejan cómo ciertos principios filosóficos del fascismo pueden manifestarse en la estructura y la mentalidad de una organización religiosa como el Opus Dei. Se trata de la centralización de poder, la exaltación de la institución con fuerte disciplina y control sobre sus miembros, lo que lleva a una subordinación del individuo a la organización. Al aceptar la mentalidad que pone a la institución sobre la persona, se buscará sobre todo la estabilidad organizacional. Por ejemplo, la alta rotación del personal es uno de los medios utilizados por estas organizaciones para asegurar la estabilidad, y ello va de la mano con la formación de generalistas que puedan ocuparse de lo que sea necesario en cada momento. Nadie es imprescindible. Cuando alguien deja de ser útil, se reemplaza por otra persona que en ese momento está mejor preparado. Eso debe sostener una organización máquina, instituciones en las que la eficiencia corporativa pasa por encima del bien personal, o que el bien personal solo se entiende en función del corporativo. Dentro de estas organizaciones se necesitan talentos medios, no especialistas. La especialización atenta contra la estandarización que necesita una institución que funciona como una multinacional, y la multinacional necesita una mentalidad corporativa. Esta mentalidad corporativa obliga a los miembros jóvenes, a la nueva generación, a formarse defendiendo la historia de la institución. No se libera moralmente a los jóvenes, reconociendo abiertamente los errores cometidos, se los hace cómplices, y se usa a las nuevas generaciones para tapar y defender los errores conceptuales y de praxis previos. Ahora pensemos qué pasa cuando no se reconoce el error filosófico histórico y qué aspectos de la base filosófica de la organización se deben desterrar. Para eso, hay que tener en cuenta el Catecismo de la Iglesia en su punto 1887. La inversión de los medios y de los fines lleva a dar valor de fin último a lo que solo es medio.
No se fomenta un conocimiento de su historia que permita una mayor comprensión del pasado y del presente. Sin embargo, el comprender es lo que serena. Comprender hace que la inteligencia se serene en la posesión de la verdad. Y al acercarse a la historia para comprender, y no para juzgar, se llega a acceder a la verdad completa. Memoria, verdad y justicia. Si no, se le está negando a las nuevas generaciones el acceso a la verdad, de modo que no hay posibilidad de purificar la memoria institucional o la memoria corporativa. Y se deja abierto el camino a repetir los errores, abusos, etc., cerrando el futuro. Los principios del fascismo contradicen la antropología cristiana en varios aspectos fundamentales. La antropología cristiana se basa en una comprensión de la persona humana como creada a imagen y semejanza de Dios, con una dignidad intrínseca y una vocación a la comunión y al amor. Vamos a ver cómo se oponen entre sí. En la filosofía cristiana, la persona humana es vista como un fin en sí misma, con una dignidad inherente que debe ser respetada. Cada individuo tiene un valor único y no debe ser instrumentalizado jamás. Mientras el corporativismo o fascismo subordina al individuo al poder centralizado de la organización, la persona es vista más como un medio para alcanzar los fines de la organización que como un fin en sí misma. En la filosofía cristiana se valora la libertad y la responsabilidad personal, reconociendo que cada individuo tiene la capacidad y el derecho de tomar decisiones morales y de participar en la construcción del bien común. Mientras el corporativismo o fascismo exalta la institución por encima de la libertad individual, promoviendo una obediencia completa y una lealtad absoluta a la organización, lo que reduce la capacidad de la persona para ejercer su libertad y responsabilidad. En la filosofía cristiana se fomenta el amor y la comunión entre las personas, reconociendo que la vocación fundamental del ser humano es amar y ser amado en una relación de igualdad y reciprocidad, mientras el corporativismo o fascismo se enfatiza una disciplina estricta y el sacrificio personal por la institución, a menudo a expensas de las relaciones humanas y de la comunión fraterna. La filosofía cristiana reconoce y valora la diversidad de dones, talentos y personalidades como reflejo de la riqueza de la creación de Dios, promueve el respeto y la inclusión de diferentes perspectivas y contribuciones, mientras el corporativismo o fascismo suprime la diversidad, controlando el pensamiento y la expresión para mantener la cohesión y la estabilidad de la organización. La filosofía cristiana valora la verdad y la transparencia, promoviendo la honestidad y la rendición de cuentas. La crítica constructiva es vista como una forma de crecimiento y purificación, mientras el corporativismo o fascismo desalienta la crítica y la transparencia, fomentando un culto a la institución que impide la corrección de errores y abusos, que puede conducir a la injusticia y la opresión. Antropología cristiana promueve la igualdad fundamental de todas las personas, cada una de las cuales es igualmente valiosa ante los ojos de Dios, mientras el corporativismo o fascismo establece una jerarquía rígida con un líder supremo, cuya autoridad es incuestionable y cuyas decisiones son vistas como infalibles, lo que puede llevar a la deshumanización de aquellos que no están en posiciones de poder. En resumen, los principios del fascismo contradicen la antropología cristiana al subordinar la dignidad y la libertad del individuo a la autoridad y los objetivos de la organización, al promover una uniformidad y un control que suprimen la diversidad y la responsabilidad personal, y al priorizar la estabilidad y el poder de la institución por encima del bien y la verdad personales. Estos enfoques están en conflicto con la visión cristiana de la persona humana, que se propone valorar la libertad individual, la dignidad de la persona, el amor recíproco y la comunión. Presentar la primera causa de los errores en el Opus Dei. Nos referimos a la concepción filosófica que subvierte la relación natural entre la persona humana y las organizaciones sociales. Se coloca al individuo en función de la institución. Pero el hombre, aunque tiene como fin a Dios, es un ser que es fin en sí mismo. Posee una finalidad propia por la cual tiende a autorrealizarse. En la época del inicio de la predicación del fundador del Opus Dei, había una gran influencia de ideas corporativistas. Tomamos el caso del corporativismo fascista para ilustrar los errores prácticos. Ahora presentamos la segunda causa de la crisis del Opus Dei. Pensamos que,
Conociendo el origen último de los errores, se puede entender mejor la vivencia personal del cristianismo dentro de la institución. Y la organización puede, en un proceso de reflexión serena, reconocer y corregir el desvío. La segunda causa última de la crisis del Opus Dei es de tipo doctrinal teológica. El pelagianismo tiene su origen en la época de San Agustín y ha tenido diversas expresiones a lo largo de los siglos. José María Escrivá nació y vivió en una época donde la teología espiritual se enseñaba como un incesante esfuerzo laborioso del hombre por alcanzar la santidad. Pero la doctrina católica nos dice claramente, es Dios el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Era la reacción opuesta a la influencia del pietismo y el quietismo. Y el péndulo se inclinó peligrosamente hacia el voluntarismo y la preeminencia de la ascesis para lograr la santidad. Frases de la ascesis de la época eran, querer es poder. Es cuestión de generosidad. El voluntarismo semipelagiano llevó a los cristianos fieles y practicantes a una operatividad malsana. Y José María Escrivá no fue la excepción. El problema es que no fue reflexivo en este aspecto y lo llevó a la institución por él fundada. El semipelagianismo lleva a pensar que la libertad humana es causa coordinada con la gracia divina. Se cree que el acto libre humano concurre con la gracia de Dios, haciéndola eficaz en la producción del bien. Visión que minimiza la acción del Espíritu Santo y coloca un énfasis indebido en el esfuerzo humano. El voluntarismo es la gran consecuencia. El Opus Dei, afectado por estas tesis, aunque doctrinalmente ortodoxo, no alcanza a vivir plenamente la total gratuidad y eficacia intrínseca de la gracia divina. La teoría aprendida en la materia, de Deo creante te levante, no tiene un correlato directo en la organización. Esto impide la humildad perfecta y, por ende, la plena santidad. El voluntarismo y el semipelagianismo han influido notablemente en el Opus Dei. El énfasis excesivo en la operatividad y el esfuerzo humano lleva a un cristianismo donde la primacía de la gracia se ve reducida. Y se transmite una falsa percepción de la vida interior como un incesante esfuerzo, en lugar de un constante don de Dios. En el voluntarismo se produce una cierta subordinación de la persona a las obras concretas. Se tira de la planta, para que crezca más rápidamente, con el peligro de arrancarla de cuajo. En la formación, los directores harán el papel del alfarero, mientras se le pide a los miembros que sean como el barro en manos del alfarero. Este mensaje olvida muchas cosas sobre la acción creadora y santificadora del Espíritu Santo en cada persona concreta. El crecimiento espiritual se busca sobre todo por la prescripción de un conjunto de obras buenas, bien concretas, cuya realización se estimula y se controla con frecuencia. Si las obras buenas, las normas y costumbres, no se cumplen, vendrán juicios de valor, falta generosidad, hay que rezar más. El Opus Dei cuantifica la vida espiritual. Da ocasión para los escrúpulos con gran frecuencia. Fija objetivos, controla los resultados. Lleva a un normativismo y a un legalismo detallista. Muchos sacerdotes del Opus Dei saben de este peligro individual y colectivo y así lo señalaban durante años en las clases. Pero mucho más complicado era desenquistarlo del perfil corporativo del Opus Dei. Esto quedaba fuera del alcance de su mano y de su enseñanza. Hasta que, en 2013, el Sumo Pontífice señala este aspecto a través de la encíclica Evangelii Gaudium. En la susodicha encíclica menciona a quienes, y citamos, se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. En 2018, la enseñanza es más precisa a través de la exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate. Su tema central es la santidad en el mundo actual. En los puntos que van de 47 al 62 el Papa plantea el problema del pelagianismo actual. Y de allí tomaremos algunos conceptos. Consideremos lo que señalábamos al explicar el voluntarismo y semipelagianismo. El Papa dice que, detrás de la ortodoxia, nuestras actitudes pueden no corresponder a lo que afirmamos sobre la necesidad de la gracia, y en los hechos terminamos confiando poco en ella. Unas líneas más adelante, explica que el error lleva a la justificación por las propias fuerzas, a la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor. Se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas, la obsesión por la ley,
la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embeleso por las dinámicas de autoayuda, recordar la famosa farmacopea, y de realización autorreferencial. En este tipo de organizaciones, dice el Papa, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Y especifica, sin espacio para interpretación erróneas, esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. Recordamos a nuestra comunidad que estas palabras son parte del magisterio ordinario, al que se le debe prestar asentimiento religioso de voluntad y entendimiento. Termina diciendo el documento pontificio, es lo que explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el espíritu, pero luego terminan fosilizados o corruptos. Recordamos, en este momento, que la herejía pelagiana es, como todas las herejías, un error doctrinal. Precisamente por ello interviene el magisterio de la Iglesia. Ahora bien, ese error necesita, para ser corregido, del asentimiento de la voluntad. Cada persona puede hacerlo individualmente. El Opus Dei como institución solo podrá rectificar con un proceso crítico consensuado y consciente. Bienvenidos a nuestro tercer vídeo sobre las causas de la crisis constante del Opus Dei. En los vídeos anteriores, analizamos dos errores fundamentales. Primero, el error antropológico de la prevalencia de la organización sobre la persona individual, y segundo, el error del pelagianismo o semipelagianismo. Hoy nos centraremos en la tercera causa última de los errores del Opus Dei, la causa moral, con énfasis en el uso indiscriminado de la restricción mental. Para aquellos que no están familiarizados con el concepto, la restricción mental es un principio de la moral católica que permite, bajo ciertas circunstancias, ocultar la verdad sin mentir explícitamente. Este concepto se desarrolló en el siglo XVI como una forma de resolver dilemas morales donde revelar la verdad completa podría causar un daño mayor. Sin embargo, este principio tiene sus límites y debe ser utilizado con gran cautela. El principio de licitud en el uso de la restricción mental se basa en tres pilares fundamentales. Primero, el pilar de la veracidad esencial. En este sentido, la restricción mental no puede contradecir jamás la veracidad esencial o el sentido fundamental de las palabras expresadas. El segundo pilar se refiere a la proporcionalidad. La ocultación de la verdad debe ser proporcional al bien que se busca proteger. Por ejemplo, el de un sacerdote que conoce la verdad a través del sacramento de la confesión, debe proteger siempre ese secreto. El uso de la restricción mental no puede ser excesiva o desproporcionada en relación con el daño potencial. El tercer pilar es la justificación legítima. Para utilizar la restricción mental debe haber una razón legítima y justa. No puede ser una excusa para mentir o engañar sin justificación válida. Por ejemplo, hablar de un plan de campo con amigos para referirse a una convivencia de formación para vocaciones recientes. Ahora bien, ¿cómo se ha utilizado este principio dentro del Opus Dei? Un ejemplo clarísimo lo encontramos en la carta enviada en 2011 por el entonces prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría. En esa carta, daba como ciertas unas realidades sobre la dirección espiritual, elección del confesor o gobierno que contrastaban de modo muy notable con la praxis vivida por décadas dentro de la organización. Por ello, la carta suscitó malestar entre los miembros, ya que parecía negar prácticas que habían sido constantes dentro de la institución, desde su inicio. Aquí es donde podría entrar en juego la restricción mental. Juzgando benignamente podemos pensar que, para evitar un daño mayor, el prelado decidió no revelar toda la verdad, aplicando este principio de manera cuestionable. Otro ejemplo es el de las labores personales y las obras corporativas. Se puede afirmar, hacia afuera, que no pertenecen al Opus Dei porque no se inscriben legalmente como propiedad de la institución.
pero, de hecho, es la obra la que los impulsa, dirige y controla tanto en la gestión material como en la apostólica. Es crucial entender que la restricción mental no es un cheque en blanco para ocultar información o engañar. La moral católica enfatiza la importancia de la veracidad y la sinceridad. Cuando la restricción mental se aplica de manera indiscriminada, se corre el riesgo de violar estos principios fundamentales y de generar desconfianza y daño en la comunidad. En el caso del Opus Dei, la aplicación indiscriminada de la restricción mental ha llevado a la falta de transparencia y a una crisis de credibilidad. Los miembros, familias y sociedad tienen derecho a conocer la verdad, especialmente cuando se trata de prácticas y mandatos que afectan directamente sus vidas y su espiritualidad. El problema de fondo es que se enseña a practicar la restricción mental desde el mismo momento en que una persona pide la admisión. Se aconsejan modos de responder que esconden los verdaderos motivos de las decisiones diarias que se toman o de un modo particular de comportarse. Se recomienda no mencionar la pertenencia al Opus Dei como la causa real de una decisión laboral, familiar, social, de traslado, etc. Pero la persona sabe que ese es el motivo. El problema es que se empieza a utilizar la restricción mental mucho antes de estudiarla en moral o de conocer sus principios. En conclusión, el uso indiscriminado de la restricción mental es una de las causas morales de la crisis constante del Opus Dei. Es un ejemplo de cómo una práctica que podría ser legítima en ciertas circunstancias se ha transformado en una herramienta de ocultamiento y manipulación. Invitamos a todos los miembros activos, exmiembros y a quienes observan desde fuera a reflexionar sobre la importancia de la verdad y la transparencia dentro de cualquier organización religiosa. La moral católica nos llama a ser veraces y justos, valores que deben prevalecer en todas nuestras acciones. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy llegamos a la cuarta y última causa que hemos identificado como raíz de la crisis en el Opus Dei, los aspectos jurídicos o canónicos. En vídeos anteriores, hemos discutido la primacía de la organización sobre la persona, el coqueteo con el pelagianismo, y el uso indiscriminado de la restricción mental. Estos errores antropológicos, teológicos y morales han contribuido significativamente a la problemática actual del Opus Dei. Ahora, profundizaremos en cómo la relación del Opus Dei con el derecho canónico ha influido en esta crisis. Desde sus inicios, el Opus Dei ha construido una narrativa heroica sobre la defensa de su carisma. Esta defensa ha sido dirigida principalmente contra la propia Iglesia, bajo el argumento de que no nos comprende. La herramienta principal de esta defensa ha sido la reinterpretación del derecho canónico. Históricamente, el Opus Dei ha pasado por diferentes figuras jurídicas: Pía Unión, Instituto Secular, y finalmente, Prelatura Personal. Aunque estas figuras jurídicas son muy distintas entre sí, el Opus Dei afirma haber mantenido siempre la misma esencia. Esta aparente consistencia sugiere que su vida interna, hiperregulada, ha sido dirigida más por las ideas de escriba que por el derecho de la Iglesia. Así, el problema del Opus Dei no es meramente jurídico, sino una cuestión de obediencia eclesial. El fundador, ya sea por no entender realmente la secularidad o por una visión tradicionalista de la Iglesia y del ejercicio del poder dentro de la misma, configuró a la institución como una orden religiosa. En pantalla podemos apreciar la visión inicial que volcó en los estatutos en los que pide la aprobación del Opus Dei como Pía Unión. Al hablar sobre los miembros de la obra, los define esencialmente como religiosos. La denominación de numerarios y supernumerarios correspondería actualmente a la de simplemente numerarios. Los textos lo afirman sin dejar lugar a dudas. José María Escrivá solicitó más adelante la aprobación pontificia como sociedad de vida en común. Pero la institución fue orientada más adelante hacia la nueva figura de los institutos seculares. Un estatuto jurídico de religiosos no permitía a los miembros de la institución desempeñarse en determinadas actividades como las finanzas, la política, el cine, etc., y por eso se promovió la de instituto secular. Esta era una forma nueva aún no consolidada. Pero siempre fue una figura para religiosos. Como tal, el fundador hace su ponencia en un congreso sobre el estado de perfección.
Entre los años 1950 y 1956 hay constancia documental de que el estado de perfección era connatural del espíritu del Opus Dei. A los pocos años, posiblemente debido a desacuerdos en cómo iban viendo en la Santa Sede el perfil de los nuevos institutos seculares, José María Escrivá envía una carta en la que afirma: de hecho no somos un instituto secular, ni en lo sucesivo se nos puede aplicar ese nombre. A partir de ese momento, comienzan diversas presentaciones para salir de una figura que tenía, si se nos permite la expresión, poco tiempo de uso. El fundador empezó a buscar una figura jurídica que le diera la mayor autonomía posible, peticionando a la Santa Sede ser erigida como una prelatura territorial. Se llegó a proponer que el territorio fuera la sede central o algún otro pequeño territorio en las afueras de Roma. Esa alternativa permitiría un mayor margen de autonomía respecto de la autoridad de la Iglesia para llevar a cabo la cruzada de salvar a la Iglesia y aislar a los miembros de la contaminación percibida en el entorno. Se llega así, en 1965, con el nacimiento de la figura, a perseguir el estatus de prelatura personal. Una vez conseguida la figura de la prelatura personal el 28 de noviembre de 1982, los estatutos del Opus Dei son entregados y aprobados en marzo de 1983. Previamente, el 25 de enero de ese mismo año, se había promulgado el Código de Derecho Canónico. A partir de ese momento, los cánones que deben servir como ley marco a la nueva prelatura son los números 294, 295, 296 y 297. Sin embargo, y sin conocimiento de los miembros, se había insertado un párrafo indicando que quedaban vigentes todos los aspectos de las constituciones que no fueran revocadas por las disposiciones de ese código. Por otro, los cánones de los institutos religiosos señalan, ni citamos: la contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios en la oración debe ser primer y principal deber de todos los religiosos. Los miembros participarán cada día en el sacrificio eucarístico, recibirán el cuerpo santísimo de Cristo. Dedicarán tiempo a la lectura de la Sagrada Escritura y a la oración mental, y realizarán otros ejercicios de piedad. Tributarán un culto especial, también mediante el rezo del Santo Rosario, a la Virgen Madre de Dios. Observarán fielmente los tiempos anuales de retiro espiritual. Examinen su conciencia diariamente y acérquense con frecuencia al sacramento de la penitencia. Los religiosos han de residir en su propia casa religiosa, haciendo vida en común y no ausentándose de ella sin licencia del superior. Todo lo que un religioso gane con su propio trabajo o por razón del instituto, lo adquiere para el instituto. Antes, al menos, de la profesión perpetua, harán testamento que sea válido también según el derecho civil. Como podéis ver, todos estos aspectos, además de otros que podéis leer vosotros, fueron impuestos tajantemente a los numerarios del Opus Dei. Antes de que la dependencia pasara al dicasterio del clero, la Sagrada Congregación para los Obispos había establecido que entre el laico del Opus Dei y el Opus Dei existe un vínculo contractual, vinculi contractuali. Es el tipo de vínculo que estableció la Santa Sede, no otro. Un vínculo contractual entre una institución y una persona es un acuerdo legalmente vinculante que establece las obligaciones, responsabilidades y derechos de ambas partes. Se establece el objeto, la duración, causas y términos, condiciones de terminación, resolución de disputas, etc. Y suele firmarse. Los especialistas en derivas sectarias destacan una dicotomía en instituciones como el Opus Dei. Por un lado, imponen una obediencia extremadamente exigente a sus miembros, pidiendo una sumisión total de la voluntad y la inteligencia a sus superiores. Por otro lado, los superiores muestran una obediencia laxa hacia la Iglesia y el derecho canónico, relativizando o ignorando deliberadamente estas normas cuando no les convienen.
La justificación común para esta dicotomía es que la Iglesia no nos comprende. Esta actitud se refleja en cómo el Opus Dei ha tratado el derecho canónico. La falta de transparencia en su derecho propio ha impedido que los miembros comprendan la falta de obediencia eclesial de la institución. Los abusos de poder y la infantilización de los miembros son más frecuentes en comunidades donde los responsables buscan escapar de la regulación eclesial y la verdadera obediencia. Cuando la Iglesia aplaude al Opus Dei, abundan las palabras de sumisión y servicio. Sin embargo, cuando la Iglesia exige cambios, como el abandono de prácticas nocivas o la reforma de estatutos, la respuesta del Opus Dei es la tardanza en obedecer y la postura de ser incomprendidos, llegando incluso a afirmar que sufren persecución por parte de la Iglesia. En resumen, la crisis del Opus Dei no es solo una cuestión de ajustes canónicos, sino de una profunda falta de obediencia eclesial. La institución ha operado bajo un esquema que prioriza su propia interpretación del derecho sobre la normativa eclesial, creando una desconexión peligrosa y sistemática con la Iglesia. Esta actitud dual de exigir una obediencia total a los miembros mientras relativiza la obediencia a la Iglesia ha fomentado un ambiente propicio para abusos y manipulaciones. La solución radica en una reconciliación genuina con la obediencia eclesial, transparencia jurídica. Concluimos así nuestra serie sobre las causas de la crisis en el Opus Dei. Hemos explorado errores antropológicos, teológicos, morales y ahora jurídicos. Estos 4 aspectos nos ayudan a entender mejor cómo y por qué se han producido los abusos y errores dentro de la institución. Esperamos que esta reflexión contribuya a un entendimiento más profundo y a una posible corrección de los desvíos. Dejad vuestros comentarios y compartid vuestra bibliografía relevante para seguir profundizando en este tema.